Complacerle con esa canción que tanto le gusta. Llámenos al 2283-5279. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Gracias a las personas que nos sintonizan tanto en vivo como a aquellas personas que nos escuchan a través de las retransmisiones. Recuerden, los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Pero también nos puede seguir en diferido o en vivo a través de nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook nos encuentra como Radio 870 UCR y le invitamos finalmente a que visite nuestro sitio web radios.ucr.ac.cr. Continúe en sintonía de la Radio 870 UCR. Dice el historiador israelí Ilan Pappé, y ojalá se pronuncie así, el pueblo palestino está inmerso en una lucha por la liberación probablemente desde 1929. Es una lucha contra sus colonizadores y como toda lucha tiene sus altibajos, sus momentos de gloria, sus momentos difíciles y momentos de violencia. La descolonialización no es un proceso farmacéutico y estéril, es un asunto desordenado. Y cuanto más duren el colonialismo y la opresión, más probable será que el estallido sea violento y desesperado en muchísimos sentidos. Dice también el historiador, en ocasiones se puede cuestionar algunas de las ideas estratégicas, se puede tener momentos de inquietud y con razón sobre la forma en que se están haciendo las cosas. Sin embargo, si no se descontextualiza y si no se elimina la perspectiva histórica del propio acontecimiento, nunca se va a perder la brújula. Queremos conocer sus dudas y comentarios. Llámenos al 2283-5279. ¿Hay racismo en el genocidio en Palestina? Bueno, vamos a conversar sobre ello y para eso nos van a acompañar dos docentes de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin y Jorge Barrientos. Ambos son personas especialistas en el tema, tanto en Derecho como en Historia. A ambos, muchísimas gracias por estar y compartir en esta conversación y por tomarse el espacio de sacar esta mañana para conversar con Saber Vivir. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias, Gloriana. Siempre es un placer y un privilegio estar con ustedes a través de un micrófono como el de Radio UCR. Jorge, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Con todo gusto, aquí estamos a la orden. Y bueno, también agradecemos a Vania Solano del Observatorio de la Acción contra el Racismo por gestionar este espacio de conversación, por creer y crear estos espacios. A usted le invitamos a escribirnos también a través de sabervivirucr@gmail.com o bien nos puedes llamar al 2283-5279. Y yo creo que hay que empezar como haciéndonos un piso y una base para que todo el mundo parta de ahí, porque hay muchas, cuando se hace un estallido de esta magnitud y con tanto tiempo que se lleva y tanta agua que corre debajo del puente, es muy fácil que nos perdamos, es muy fácil que nos desinformemos, es muy fácil a veces también tomar partido o decir, no, mejor yo no opino porque ese tema solamente las personas entendidas. Bueno, empecemos por una buena contextualización del conflicto palestino-israelí. Y ahí cualquiera de los dos que quiera comenzar. Bueno, muy bien. Quizás por deformación académica voy a tratar de irme un poquito más atrás y luego vemos con Nicolás. En realidad, para hablar de este tipo de conflictos geopolíticos, si se quiere, entender lo que está sucediendo en la actualidad respecto a la disputa por los territorios entre Israel y Palestina no debería ser tan complejo, ¿verdad? Justamente por lo que decías, Gloriana, respecto a que la gente le dice a uno, bueno, no, es que eso se lo dejamos a ustedes, a los profesores de las universidades, no debe ser así. Todos deberíamos primero estudiar este tipo de conflictos brevemente, tampoco hay que ser especializado, y lo otro es comprenderlo y asumir una posición, ¿verdad? En lo que está sucediendo respecto al conflicto árabe-israelí, los antecedentes podemos irnos para hacerlo más breve, al finales del siglo XIX, con las corrientes nacionalistas en
en Europa, que entran en un momento de mucha tensión, que crecen muchísimo los sentimientos nacionalistas en Europa, en diferentes naciones, dentro de ellas el nacionalismo judío, y se agrupan en el movimiento sionista en 1897 con Theodor Herzl, como una reacción y como una respuesta a todo todas las persecuciones y el odio ideológico, político que existía contra los judíos en Europa. Entonces, eso es como el primer antecedente que hay que comprender para saber ubicarse mejor en lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Entonces, hay un odio de parte de los nacionalismos europeos contra los judíos. La población judía se organiza en búsqueda de un territorio en donde vivir, puesto que están dispersos por muchas partes de Europa. Son una nación sin tierra, y el movimiento sionista internacional va a ser la herramienta principal a partir de 1897 para lograr el objetivo de ubicarse en algún territorio. Esto va a tener más fortaleza, esta idea, a partir de 1910-1914, en medio de ya el arranque de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Turco Otomano, que es el que tiene posesión sobre esta región que llamamos el Medio Oriente y el norte de África, el Imperio Turco Otomano administra la región de Palestina. Lo que hay ahí es una provincia que se le llama la provincia de Palestina. El movimiento sionista internacional lo que pretende es llegar a esta región. Es la zona donde están las tres religiones reveladas, hasta Jerusalén. No solo es el simbolismo y la relevancia en términos del asunto religioso, cultural, sino también es una región muy importante, geoestratégica, geopolítica, también de recursos naturales y de rutas comerciales, ¿verdad? De manera tal que hay que también entender que esta zona ha estado en medio de disputas imperialistas durante muchísimos cientos de años, desde incluso el Imperio Romano. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta también que estas son algunas de las características centrales del conflicto, ¿verdad? A partir de la Primera Guerra Mundial, el gran problema que hay es que el imperialismo británico y francés ganan la guerra, se desmembra el Imperio Turco Otomano, se fracciona ahí. La región del Medio Oriente es repartida después del Tratado Sykes-Picot y la Conferencia de San Remo, es repartida entre Francia e Inglaterra. Entonces, bueno, los británicos ya tenían algunos acuerdos. La Declaración Balfour es muy importante como antecedente también. Tenía acuerdos con los movimientos sionistas para propiciar y fomentar, facilitar la llegada de población judía a Palestina. Quienes recuerdan, como los historiadores que lo han documentado, ¿verdad? Quienes recuerdan en lo que sucedía en esa región es que allí está la población palestina viviendo, los árabes, y había cierto número de población judía, convivían en paz, digamos, normal, hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, con el mandato británico, se fomentan mucho las migraciones y empiezan también las tomas ilegales de tierras o las compras de tierras de los colonos judíos hacia población campesina, empobrecida palestina, y esto empieza a generar ya en los años 20 y 30 una gran cantidad de tensiones al ver que las migraciones son cada vez mayores. Entonces, bueno, hay aquí como un antecedente principal que sería esto, y finalmente llevarnos a la Segunda Guerra Mundial, donde el movimiento nazi-fascista pretende sacar por completo a la población judía de Europa. ¿Cuál es el gran problema de sacar a la población judía de Europa? Bueno, que los nazis como los sionistas, ahí sí tenían un acuerdo, pretenden sacar a los judíos a Medio Oriente. Y entonces aquí es donde vemos que después de 1945 ya se hace como imperativo, se hace como muy relevante la necesidad, después del Holocausto, más de 7 millones de judíos asesinados, se hace muy necesario ubicar a la población judía en territorio, en alguna parte, ¿verdad? Se había tomado varias opciones. Al final lo que se decidió fue partir Palestina en dos partes. En 1947-48 es la partición polémica de la ONU, donde se le da un 56.88 al nuevo Estado de Israel. A partir de 1948 es el nuevo Estado de Israel, ya formado como un Estado nacional moderno, y el 42.50 por allí anda más o menos para el territorio palestino, para la nación palestina. Y bueno, 1948 marca entonces un punto ya muy importante de antecedentes, porque es el inicio de la Primera Guerra entre una coalición de árabes contra el nuevo Estado israelí,
y también marca la Nakba, que sería la expulsión de los palestinos de sus territorios, a quienes expulsan por la fuerza de sus casas, de sus viviendas, de sus trabajos, de sus empresas, de todas sus actividades económicas en general, ¿verdad? Uh-huh. Con Nicolás también podemos hacer una contextualización de cómo se vive y cómo se pone esto en el derecho, Nicolás. Sí, no, muchas gracias a Jorge por haber hecho ese recuento histórico, porque entonces lo que viene, lo que sigue es el derecho internacional público que existe desde 1945 para acá, que es cuando creamos Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad, una Asamblea General, una Corte Internacional de Justicia que está conociendo desde el inicio de este año, ya lleva 3 decisiones sobre el problema que ocurre en Gaza. Y también desde 1998 tenemos algo que se llama la Corte Penal Internacional, que no juzga a estados, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, sino que juzga a individuos que en el ejercicio de sus funciones ordenan, instigan, cometen o no sancionan sus subalternos que cometen 3 actos particularmente repudiables, como lo son el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra. Entonces vemos cómo de pronto ese cerco del derecho internacional público se está pues cerrando frente a un Estado que está totalmente descarrilado. Desde el 7 de octubre lo que estamos viendo es autoridades israelíes que a modo de venganza la emprenden contra la población civil palestina en Gaza. Y la contextualización, permite ver a través de declaraciones oficiales del señor primer ministro Netanyahu, de su ministro de Defensa, cómo hay toda una narrativa para deshumanizar a los palestinos, haciéndonos creer, y lamentablemente los medios de prensa, muchos se prestan para ellos, haciéndonos creer que, 1, el Hamas es una organización terrorista, 2, prácticamente toda la población civil palestina apoya de alguna u otra manera el terrorismo, con lo cual, pues los soldados israelíes cometen los crímenes que están cometiendo con base en esa deshumanización de una población civil que por definición, y ahí están los convenios de Ginebra desde 1949 que le dicen a todos los ejércitos del mundo que cuando usted es un comandante, un general, un ministro o un presidente, usted a la hora de llevar a cabo una operación militar, usted tiene que discriminar muy claramente lo que es el blanco militar, el objetivo militar de la población civil. Si usted tiene información, por ejemplo, de que debajo del Hospital México aquí en Costa Rica se esconde un grupo radical armado, usted tiene que ver cómo le llega a ese grupo armado radical que está escondido en el sótano del Hospital México. Lo que no puede hacer, que es prohibido, es decir, bueno, como están en el hospital, vamos a destruir el hospital. No, 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 no. El hecho de que haya presencia de combatientes que usted quiere combatir en un edificio no convierte a ese edificio, sobre todo si es un hospital, en un blanco militar. Y eso es lo que ha hecho lamentablemente Israel de manera reiterada, deliberada, con incluso el asesinato de más de 100 periodistas, en la medida en que pareciera que desde el 7 de octubre Israel quiere pues tener el monopolio de la verdad y del relato y que no haya digamos, testigos que puedan, pues, desdecir la versión oficial sobre lo que ocurre en Gaza. Entonces, realmente es dramático lo que estamos viendo. Es un verdadero genocidio lo que se está cometiendo en estos momentos en Gaza. Y yo hago un llamado a quienes nos escuchan, pues, a ver de qué manera Costa Rica se une a quienes alzan la voz en la medida en que tenemos un Estado que está ignorando los valores fundamentales sobre los cuales se basa todo el derecho internacional público, empezando por el hecho de que a una población civil nunca se le va a poder considerar como un objetivo militar y que si hay un grupo armado bien organizado como el Hamas, pues hay que utilizar las reglas del derecho internacional para la guerra, que es el derecho internacional humanitario, que es esa pequeña, digamos, ese pequeño capítulo del derecho internacional humanitario, del derecho internacional público, que lo que busca es volver un poquitito más humano lo que por definición es inhumano, que es una guerra. Protege a la población civil,
proteger las ambulancias, proteger los hospitales, proteger la infraestructura pública. Usted no tiene por qué estar destruyendo de forma deliberada toda la infraestructura pública, universidades, mezquitas, iglesias, bibliotecas, simple y llanamente porque quiere vengarse de un acto que sufrió allá el 7 de octubre por la mañana. Entonces realmente es pavoroso lo que estamos viendo y me llama mucho la atención, y quisiera agradecer Saber Vivir por habernos dado ese pequeño espacio para explicarle a la población costarricense lo que está ocurriendo. Tal vez contextualizar esto del 7 de octubre, ¿verdad? Recordarnos que un grupo extremista llamado Hamas, pues fue el que atacó a Israel. Alrededor, en una cifra, digamos, dada por BBC, alrededor de 1.200 personas fallecieron. Pero desde entonces, Israel ha sostenido una estrategia que fue la que describió Nicolás, ¿verdad? De decir, bueno, se bombardea, presuntamente están ahí, entonces bombardeamos en donde presuntamente están, y alrededor, que es una cifra, insisto, que yo no, en este tipo de cosas creo que las cifras se quedan muy cortas, de casi 36,000 personas palestinas que han muerto, pero según el Ministerio de Salud de Gaza, pero yo no sé si esta cifra es la total, es la real, pero bueno, al menos sirve como para darnos algún nivel de contexto. Decir que este grupo es un grupo extremista y, como bien decía Nicolás, no todas las personas, por supuesto, están de acuerdo o no. Ni siquiera lo sabemos porque se matan antes de saber si están o no de acuerdo. Entonces, bueno, es una tragedia, ¿verdad? Lo que está pasando, podríamos decir que es una tragedia. Cuando uno ve esto, se pregunta entonces de qué estamos hablando, de qué es lo que realmente va el conflicto, porque uno podría pensar, bueno, el territorio, bueno, los recursos, bueno, los lugares importantes, ¿qué es lo que está de fondo? Y también la uno con la siguiente pregunta, que es si hay también en términos de genocidio, bueno, Jorge mencionaba, nos recordaba también todo el drama del siglo XX, ¿verdad? Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, si hay de fondo racismo, y cómo podemos con esta categoría leer un poco también lo que está pasando. Sí, a mí me parece que hay algunos detalles importantes a retomar después de la explicación que nos daba el profesor Nicolás. Si nos vamos de nuevo a los años 20 y 30, cuando hablamos de si un grupo de un bando es extremista o terrorista y el otro no, así, ¿verdad? Esas miradas son complejas y podría cuestionarse muchísimo. En realidad, el movimiento de Hamas, que nace en 1987, es una agrupación que en el marco de la primera intifada surge con posiciones muy radicales, claro, ante la radicalización del ejército israelí, que es el primer movimiento terrorista en este conflicto. Es decir, si el terrorismo es atacar a la población civil, asesinarla, acribillarla, si el terrorismo es atacar hospitales, atacar escuelas, bombardear mezquitas o iglesias de diferente, sea el asunto religioso, si el terrorismo es secuestrar población civil, quien inicia esas prácticas primero es el Estado israelí. No solo en la Nakba en 1948, estamos viendo que mucho antes ya los movimientos paramilitares sionistas eran terroristas. El ejército Irgun, el ejército de la Haganá, 1929, 1931, desde allí. Los que inician con las prácticas terroristas son los movimientos sionistas extremistas, fanáticos religiosos y fanáticos nacionalistas. Entonces, cuando vemos el movimiento de resistencia palestino, arranca después con el movimiento de la OLP en 1964, con su partido político que es Fatah, y estas agrupaciones tienen que armarse también para resistir la ocupación militar de Cisjordania y de Gaza, que es la ocupación militar del ejército israelí, que después de 1967 toma todo el territorio, no solo el que ya se le había dado por parte de la ONU, sino que ocupa militarmente el territorio de Cisjordania y de Gaza, esa famosa ocupación militar. Y entonces aquí se monta también un estado de apartheid, es un estado de apartheid que es racista, ¿verdad? El asunto es que la OLP y Fatah son una agrupación secular, es una agrupación de centro izquierda, socialdemócratas,
con algunos principios de nacionalismo árabe, principios, digamos, de justicia social, basados en el socialismo, etcétera, etcétera, pero negocian en algún sentido con las autoridades israelíes. Ahí está el acuerdo de Camp David, 1978, con Jimmy Carter y con la negociación también con Egipto, con el presidente Sadat. El asunto es que al haber negociaciones y al haber discusiones en las mesas, surgen otros grupos de radicalización palestinos que al ver que el ejército israelí asesina a su población, señalan, bueno, aquí no hay nada que negociar, lo que tenemos que hacer es resistir la ocupación, ¿verdad? Entonces surgen estas agrupaciones que, diríamos, son más extremistas, son más radicales, pero hay que entender que estas agrupaciones radicales extremistas, si lo queremos llamar así, como es el movimiento de Hamas, son así, con ese carácter, con esas características, como una reacción y como una respuesta al extremismo, al racismo brutal y a la violencia terrible que ejerce el colonialismo del ejército israelí, ¿verdad? Entonces, claro, ante un ejército que es racista, que es colonialista, que es supremacista, blanco, que además ocupa territorios ilegalmente en Cisjordania, en Gaza, además también tomó los altos del Golán, en los montes Sinaí, en la guerra de 1967 tomó territorios de Siria y Egipto, ocupó esos territorios durante muchos años de manera ilegal. Entonces es un ejército muy violento y bueno, pues aquí estamos ante una potencia militar que cumple el rol y el papel de potencia agresora, de potencia colonialista, que es muy violenta y que por lo tanto pues en respuesta el oprimido, el que es colonizado, el que es conquistado, el que está bajo el zapato, bajo el yugo militar, pues responde y reacciona también con muchísima violencia, ¿verdad? Esto es lo que sucede el 7 de octubre. El conflicto no arranca en el 7 de octubre del 2023, ni tampoco podemos pensar que jamás, digamos, surge de este tipo de atentados terroristas. Es una agrupación que solo se dedica a los atentados terroristas. En realidad son un partido político muy diverso, además, que tiene diferentes facciones a lo interno y que en Gaza creció muchísimo y tomó el poder por medios electorales en 2005, 2006, justamente porque la población gazatí estaba ya demasiado cansada y estaba demasiado harta de la ocupación militar israelí, que, como decimos, es profundamente racista y que además tiene cercado todo Gaza, ¿verdad? Es como una especie de campo de concentración donde durante décadas han mantenido un control total sobre la economía, sobre la educación, sobre los recursos, sobre la salida al mar, sobre las rutas comerciales. Entonces, bueno, claro, vivir en Gaza, las 2 millones de personas que viven en Gaza, al ver que la OLP y que el movimiento Fatah no le da respuestas al problema de la convivencia, al mejoramiento de la situación socioeconómica, votan y apoyan a una agrupación más radical y que combata con mayor fuerza a la ocupación militar israelí. Entonces ahí estamos en un problema bastante complejo, ¿verdad? Nicolás. Sí, cuando se escuchan los relatos de los combatientes del Hamas que fueron capturados por Israel, resulta que la operación que ellos llevaron a cabo el 7 de octubre tenía que durar 7 minutos y duró 7 horas. ¿Y por qué duró tanto? Porque no encontraron ninguna resistencia. Ellos mismos se sorprendieron de que pues, no hubiese mayor reacción del ejército israelí. ¿Qué fue lo que pasó? Si se suponía que esa línea que separa Gaza de Israel es posiblemente la línea más y mejor protegida del mundo, pues resulta que el mismo gobierno israelí empezó a llevarse los destacamentos de soldados que vigilaban esa línea a Cisjordania. Y no crean que para hacer cosas muy bonitas, para acompañar a los colonos judíos que están acabando, arrasando, expoliando las propiedades y destruyendo los campos de olivos de familias palestinas que han vivido siempre en Cisjordania. Entonces, ese traslado de efectivos hizo que de pronto pues quedara totalmente desprotegida la frontera entre Gaza e Israel. Hubo informes de inteligencia de Israel, del mismo Egipto, que advirtieron que algo grande se estaba preparando para inicios de octubre y la actual administración del señor Benjamin Netanyahu no lo tomó en serio. Con lo cual, cuando ocurre el 7 de octubre, pues tenemos un gobierno que entiende que hay una enorme irresponsabilidad de su parte y que intenta camuflarla a través de una operación masiva de venganza contra la población civil palestina. El señor Netanyahu sabe que en el momento
en que termine el conflicto en Gaza está acabado políticamente, porque van a llegar todas las acusaciones por su verdadera irresponsabilidad antes del 7 de octubre, con lo cual este señor necesita de un conflicto en Gaza para sobrevivir políticamente. Eso es lamentablemente lo que estamos viendo y lo que todos los analistas y comentadores e incluso expertos militares han detectado. Hubo un fallonazo tremendo del aparato estatal israelí, y a modo de camuflaje de esa irresponsabilidad, una huida hacia adelante que es la que está explicando la cantidad de muertos del lado palestina y la cantidad de destrucción que estamos observando en Gaza desde el 7 de octubre por parte de un ejército israelí que nos contó que oficialmente estaba haciendo eso para aniquilar el Hamas, para acabar con la vida de los jefes militares, para acabar con la capacidad que tiene el Hamas de lanzar cohetes artesanales cada cierto tiempo sobre el territorio israelí. Bueno, en 7 meses, de más de 7 meses, de bombardeos intensos, dizque para aniquilar el Hamas sigue vivo, sus jefes militares siguen vivos, zonas como la zona norte de Gaza, donde se suponía que el ejército israelí tenía controlada la zona, pues resulta que reaparece el Hamas, y por supuesto hay casi diariamente una capacidad del Hamas para lanzar cohetes a Israel, con lo cual esos objetivos militares no son los reales. Lo que hay detrás de esa versión oficial con relación a la justificación de esa operación militar en Israel es la destrucción deliberada e intencional de todo lo que sostiene la vida en Gaza, y eso por supuesto que es inaceptable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su credo religioso. Es inaceptable que un Estado destruya toda una población simple y llanamente porque tiene autoridades irresponsables que dejaron que ocurriera lo que ocurrió el 7 de octubre. Lo que acabo de decir posiblemente a sus oyentes les resulte totalmente novedoso, porque aquí en Costa Rica tenemos también un relato de la prensa, de cierto sector de la prensa, que intenta convencernos de que Israel es la gran víctima y que está rodeada de palestinos, barbudos, radicales, musulmanes que quieren acabar con Israel. Vean entonces cómo navegamos entre dos relatos, y repito, agradezco mucho a la Universidad de Costa Rica y sus emisoras de permitirnos tener una pequeña voz para hacer ver cosas que no se oyen en los grandes medios de prensa aquí en Costa Rica. Nicolás, y a esto, sumar a esto que estás diciendo, que la inteligencia israelí es de las inteligencias más inteligentes del mundo. Es decir, si quisieran eliminar objetivos militares, si realmente hubiesen querido eliminar estos objetivos, o sea, si el objetivo fuera el objetivo que dicen que persiguen, posiblemente ya lo hubieran hecho. Es decir, las inteligencias del mundo funcionan en escalas casi de película, ¿verdad? O sea, con muchísimos recursos además, y entonces esto es lo que llega a sorprender. Por eso las personas que estudian este tipo de conflictos pueden llegar a estos lugares y podemos llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Explorando qué es lo que hay detrás, porque efectivamente también aquí hay temas, como bien lo decía Nicolás y Jorge, temas políticos, temas de la imagen, temas de sostener a alguien, que además en un conflicto de este tipo siempre hay que pensar en el después, ¿verdad? Que esto sí tiene consecuencias en el ahora, pero también hacia adelante. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando sobre el tema. Vamos a escuchar el relato de la semana, pero a la vuelta seguiremos conversando con Jorge y con Nicolás. Recuerde, usted puede participar, nos puede dejar sus comentarios en las redes sociales o bien también nos puede llamar al 2283-5279. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Tú dile a Sarabia que digo yo que la nombre y que la comisione, aquí o en donde quiera, que después le explico. Augusto Monterroso.
a la memoria de los hermanos Wright. Era un poco tarde ya cuando el funcionario decidió seguir de nuevo el vuelo de la mosca. La mosca, por su parte, como sabiéndose objeto de aquella observación, se esmeró en el programado desarrollo de sus acrobacias, zumbando para sus adentros, toda vez que sabía que era una mosca doméstica común y corriente, y que entre muchas posibles la del zumbido no era su mejor manera de brillar, al contrario de lo que sucedía con sus evoluciones cada vez más amplias y elegantes en torno del funcionario, quien viéndolas recordaba pálida pero insistentemente, y como negándoselo a sí mismo, lo que él había tenido que evolucionar alrededor de otros funcionarios para llegar a su actual altura, sin hacer mucho ruido tampoco, y quizá con menos gozo y más sobresaltos, pero con un poquito de mayor brillo. Si brillo podía llamarse sin reticencias, lo que lograra alcanzar antes de y durante su ascenso a la cumbre de las oficinas públicas. Después, venciendo el bochorno de la hora, se acercó a la ventana, la abrió con firmeza, y mediante 2 o 3 bruscos movimientos del brazo, el antebrazo y la mano derechos, hizo salir a la mosca. Fuera, el aire tibio mecía con suavidad las copas de los árboles, en tanto que a lo lejos las últimas nubes doradas se hundían definitivamente en el fondo de la tarde. De vuelta en su escritorio, agotado por el esfuerzo, oprimió uno de 5 o 6 botones y cómodamente reclinado sobre el codo izquierdo, merced al hábil mecanismo de la silla giratoria ondulatoria, esperó a oír «Mande, licenciado», para ordenar casi al mismo tiempo «Que venga Carranza», a quien pronto vio entre serio y sonriente, empujando la puerta hacia adentro, entrando y volviendo después la espalda delicadamente inclinado sobre el picaporte, para cerrarla otra vez con el cuidado necesario a fin de que ésta no hiciera ningún ruido, salvo el mínimo e inevitable clic propio de las cerraduras cuando se cierran, y girando enseguida como de costumbre para escuchar «¿Tienes a mano la nómina C?» y responder «No tanto como a mano, pero te la puedo traer en 5 minutos. Te veo cansadón, ¿qué te pasa?» Y regresar en menos de 3, con una hoja más ancha que azul, sobre la que el funcionario pasó la mirada de arriba a abajo sin entusiasmo, para elevarla después hasta el cielo raso, como si quisiera remontarse más allá, más arriba y más lejos, e irse empequeñeciendo hasta perder su corbata y su forma cotidiana, y convertirse en una manchita del tamaño de un avión lejanísimo, que es como el de una mosca, y más tarde en un punto más pequeño aún, y volverla finalmente al llamado Carranza, su amigo y colaborador, cuando éste le preguntara intrigado si había algún problema, y oírse contestar: «No, dile a la señorita Esperanza que mañana va a venir la señorita Lindbergh por el asunto de la vacante, que le diga que vaya a personal y que vea a Sarabia. Tú dile a Sarabia que digo yo, que la nombre y que la comisione aquí o en donde quiera, que después...» Comparta su opinión. Llámenos al 2283-5279. De vuelta en Saber Vivir, hoy conversamos sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y racismo en el conflicto en Palestina. Y para eso nos han acompañado Nicolás y Jorge, ambos son docentes en la Universidad de Costa Rica y han sido muy generosos con el contexto que nos han brindado y con la información que nos han podido compartir. Les vamos a compartir en esta transmisión, si usted nos escucha a través del Facebook, nos encuentra como Radio 870 UCR, les vamos a dejar algunos informes de Naciones Unidas sobre, que amplían sobre el tema para que también
nos podamos dar cuenta de estas otras informaciones. Como bien decía Nicolás y Jorge, la información que nos llega y la información que podemos recopilar en nuestras mentes y corazones, de repente se nubla porque solamente nos dicen una serie de cosas y no nos amplían la posibilidad de analizar el conflicto desde otros lugares. Hay también cuando se producen estas muertes y vemos estas fotografías y vemos ¿verdad? Información que es tan pesada, tan dura, el cerebro entonces empieza a bloquear y quiere buscar un culpable y se nos va también como las opiniones en términos de lo moral y creo que hay que devolvernos a contextualizar, a historizar lo que está pasando y a darnos cuenta de que tal vez solamente estamos escuchando el cuento de Caperucita y no estamos escuchando al lobo, o al revés, estamos escuchando al lobo y no a Caperucita. Y por lo tanto, esa es la voluntad de este espacio. Agradecer también al Observatorio de la Acción contra el Racismo, a Vania Solano, por propiciar este espacio de conversación. En los documentos que les vamos a compartir, Nicolás, tal vez si nos contás un poquito de lo que han dicho organismos internacionales. También Jorge hablaba del apartheid. Tal vez retomar este concepto y un poco dibujar y colocarnos en la imaginación lo que está pasando, lo que está sucediendo, o seguir. Sí, sí, ¿no? Desde los años 2020 empezaron a verse leyes, derechos que eran conculcados a la población palestina en beneficio de ¿quiénes? De los colonos judíos en Cisjordania, de las familias judías que habitan en Jerusalén oriental, apoderándose de casas que no le pertenecen, ordenando la demolición de casas palestinas. Entonces, a partir de los años 2020-2021 hay varias alertas que se lanzan. Ahí en el 2022 hay un informe muy bueno que sacó Amnistía Internacional y unos meses después pues fue prácticamente confirmado en todos sus extremos por Naciones Unidas. El informe del señor Link es realmente arrasador porque evidencia cómo se gesta desde las máximas autoridades israelíes una discriminación tendiente a qué? Pues a vulnerar los derechos de la población palestina para favorecer los derechos de la población judía. Y eso ocurre en Jerusalén Oriental, ocurre en Cisjordania y por supuesto en Gaza, con un sistema muy sutil para disque permitir a los gazaitas poder salir de vez en cuando a trabajar a Israel. No, o sea, en realidad es un sistema que lo que hace es realmente de alguna manera reducir a su más mínima expresión la posibilidad de poder trabajar en Israel por parte de los habitantes de Gaza, en la medida en que Gaza no hay absolutamente mayores oportunidades de trabajo para la gente que quiere trabajar. Entonces están obligados a ir a Israel, pero tienen que someterse a una serie de controles, de filas kilométricas para poder ingresar y luego poder regresar a Gaza. Entonces realmente esos dos informes fueron muy claros. Y luego el año pasado la relatora especial de Naciones Unidas, la señora Francesca Albanese, emitió un informe y lo llamó Anatomía de un genocidio. Y ese informe es muy importante que la población costarricense lo pueda leer. Con mucho gusto les puedo dar el link, en la medida en que pues detrás de una narrativa, detrás de unas declaraciones de ministros, de primeros ministros allá en Israel, nosotros que no estamos acostumbrados a trabajar el genocidio, pues lo vemos como una declaración más incendiaria contra los palestinos. No, ella nos dice, no, Nicolás, ve esta declaración, júntala con esta, recuérdate lo que dijo el ministro de Defensa y vas a ver que hay una línea perfectamente lógica de una verdadera anatomía de un genocidio. Y llama mucho la atención, teniendo una convención contra el genocidio desde 1948 que tenga 153 estados partes, que el único estado que entendió antes que todos nosotros lo que estaba pasando en Gaza fue Sudáfrica. Y es interesante ver que Sudáfrica llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia y ya lleva 3 ordenanzas que le dicen a Israel: usted no puede seguir haciendo lo que está haciendo desde el 7 de octubre. Eso es una masacre que interesa una convención, que es una convención escrita para prevenir el genocidio. Y ustedes están cometiendo algo que se asemeja cada vez más, y lo vemos con las imágenes terribles que vemos desde el 7 de octubre circulando, un verdadero genocidio
organizado, deliberado, intencional, para que una vez terminadas la guerra, el conflicto, no haya nada que se pueda esperar para quien quisiera vivir y permanecer en Gaza. Es realmente terrible lo que estamos viendo y me parece que es algo contra el cual pues Costa Rica oficialmente, como lo ha hecho México, Chile, Bolivia, Colombia, pues alcen la voz, rompan relaciones diplomáticas, por lo menos llamen a consulta a su embajador, que es pues un lenguaje diplomático que a veces no entendemos muy bien, pero que hace ver que un Estado considera inaceptable lo que está escuchando o lo que está viendo cometido por parte de otro Estado. Ahí están las herramientas diplomáticas. Pareciera que hay que forzar un poquito a Costa Rica a alzar la voz para simple y llanamente ser consistente con ese discurso que le hemos siempre escuchado a Costa Rica en tema del comercio de armas, en el tema de la protección de las poblaciones civiles, en el tema de los derechos humanos. Qué inconsistencia más grande estamos viendo cuando vemos pues una diplomacia extremadamente tímida a la hora de condenar a Israel desde el 7 de octubre. Nicolás, tímida por decir una bonita palabra, pero hay como miedo también a que, no sé, hay miedo. Lo que yo he entendido es que hay un TLC con Israel en negociación. Y entonces, efectivamente, yo no he escuchado por parte de COMEX a nadie decir, bueno, suspendemos unilateralmente esas negociaciones. Me cuesta creer que un TLC con Israel tenga tanto valor para Costa Rica que eso le inhiba o le impida alzar la voz. Realmente creo que hay algo mucho mayor, pero me cuesta entender efectivamente esa gran timidez de Costa Rica para expresarse. No sé si Jorge tiene tal vez más elementos que yo. Jorge, ¿qué dirías vos? Sí, me parece que el gran problema aquí que existe en el caso, digamos, costarricense respecto al asunto de por qué tanta timidez y complicidad, también porque el silencio es complicidad con las fuerzas de ocupación, con las fuerzas genocidas. Nosotros como costarricenses deberíamos exigir mayor posicionamiento, más contundente de parte de las autoridades costarricenses, siendo que somos una nación que constituye y construye su identidad. Históricamente es así, su identidad nacional sobre la base de la idea de la civilización, de la paz, de los derechos humanos, ¿verdad? Y así se enseña la historia en las escuelas y colegios, y eso es algo que podría, digamos, ser un elemento identitario que nos enorgullezca. Es decir, sí, somos una nación que en conflictos internacionales siempre va a hacer un llamado a la paz, siempre va a hacer un llamado a la resolución alternativa de conflictos, al respeto por los derechos humanos, al respeto a la vida de las personas, asumir también una posición antiimperialista y anticolonialista, en este caso, que está muy claro, que está ahí en el conflicto, y sin embargo, siendo que todo ese discurso histórico que se nos enseña desde niños está allí y es constituyente de nuestro país y de nuestra nacionalidad, hoy en día preferimos silenciarnos. Ha sido muy ambivalente la posición de las relaciones exteriores en Costa Rica. En algunos momentos dice que sí, que ya llama la atención al gobierno israelí, le dice, bueno, ya como ayer, ¿verdad? Párela un poquito, ¿verdad? Pero siempre con unas posiciones muy tímidas, muchísimo miedo. Costa Rica tiene un centro sionista que constantemente presiona a través de los diferentes ministerios, en el MEP, por ejemplo, brinda capacitaciones y brinda viajes a Tel Aviv para que los profesores de estudios sociales se formen en una forma de narrativa histórica prosionista por completo, con matices terriblemente orientalistas y racistas, y a través de otros ministerios, como puede ser Comercio Exterior, por supuesto que tiene que haber muchísimo peso allí en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es muy triste ver que realmente la capacidad de la comunidad internacional y de los diferentes países de América Latina y de Europa ha sido con tanto miedo para enfrentarse a las autoridades del gobierno de extrema derecha israelí, porque eso es lo que son realmente extremistas. Pónganse a ver uno por uno quiénes son los ministros del actual gobierno de coalición ultraconservador de Benjamín Netanyahu. Tienen fanáticos religiosos, tienen fanáticos nacionalistas, tienen personas que no les da vergüenza decir que hay que tirar una bomba atómica sobre Gaza.
No les da vergüenza decir que apenas llevan 40,000 y que todavía faltan 40,000 más. No les da vergüenza decir que ellos van a ocupar todo el territorio y ese es el proyecto del movimiento sionista más radical. Entonces creo que tiene que hacerse un llamado a la cordura, un llamado a la negociación. El ejército israelí y el gobierno de Netanyahu saben que necesitan la guerra para poder continuar en el poder. Netanyahu está muy cuestionado al interno, como decía Nicolás, y además el ejército israelí sabe que tiene una superioridad militar total, y esto genera que hoy en día se haya hecho ahora inverso el tema de los papeles. Si hace muchos años era Hamás desde Gaza el que decía no vamos a negociar y queremos que nos devuelvan nuestros territorios, desde el 2017 Hamás en sus nuevos estatutos señala, bueno, somos inferiores totalmente en términos militares, estamos dispuestos a negociar y lo que queremos es que se respeten las fronteras de antes de 1967, es decir, la partición que existió desde 1948. ¿Para qué? Para poder constituir ellos un Estado nacional con fronteras delimitadas en Cisjordania y Gaza, y hoy en día justamente es el grupo más radical sionista israelí el que no quiere negociar y el que quiere darle a esto una salida militar, que por supuesto la salida militar para ellos es aplastar por completo toda resistencia en Palestina. Yo le preguntaría a cualquier costarricense qué haría, así cuando interpelo a amigos cercanos, a compañeros, a colegas, ¿qué haríamos nosotros si de repente Costa Rica se parte en dos y llega una potencia militar ocupante que dice que aquí vivieron hace 2,000 o 3,000 años y que por lo tanto hay que partir el país en dos y de repente nos empiezan a robar todas nuestras tierras, nuestras propiedades, nuestras actividades económicas, hacen un cerco, hacen muros, montan un sistema de apartheid social y además tienen el apoyo total del imperialismo occidental, como es el imperialismo estadounidense, que es el que vende más del 92% de las armas. Es un gran negocio, es un negocio que se basa en la deshumanización y en la muerte de miles de seres humanos y de civiles, pero ese es el gran negocio de Estados Unidos. Alemania hoy en día es el otro, Italia, que financian el comercio de armas, a pesar de que están haciendo un genocidio, siguen mandando armas. Entonces, ¿qué hacemos como seres humanos, como civiles nosotros, como costarricenses? Bueno, tendríamos que reaccionar o nos vamos a dejar que nos pisoteen, ¿verdad? Les matan a las familias, les asesinan niños, les asesinan a los padres, quedan huérfanos, les destruyen las escuelas, les destruyen las iglesias, les destruyen los hospitales, la infraestructura vial, los puentes. Bueno, hoy en día ustedes han visto las imágenes de Gaza, que está en cenizas, ¿verdad? Entonces, claro que este nivel de brutalidad de una fuerza ocupante colonialista, neocolonial, si se quiere también, va a generar resistencia y reacción de parte de los ciudadanos palestinos que justamente ven en Hamás, ya no en la OLP, la salida a una mejor situación de vivencia en términos socioeconómicos para la situación que se vive en Gaza, que es espeluznante. Y Cisjordania no está muy lejos, ¿verdad? Porque en Cisjordania también la población vive asediada y vive totalmente acosada por el ejército que todos los días camina por las ciudades y por los barrios que son de Palestina y que son palestinos, y aún así hay también allí ocupación militar y el papel de los colonos fanáticos nacionalistas que están allí hace años tomando tierras. Entonces aquí, para cerrar, me parece también cuestionar la narrativa del derecho a la defensa. Una potencia militar colonialista que es muy fuerte en términos estratégicos, que tiene todo el apoyo del imperialismo estadounidense, etcétera, no puede tener el derecho a la defensa cuando es ocupante de territorios que no le pertenecen. Lo que tiene es el deber de retirarse del territorio que ocupa. No puede ser, es decir, una fuerza que es victimaria y que es colonizadora de territorios que no le pertenecen no puede tener un derecho a la defensa. Lo que tiene es que retirarse del territorio que ocupa y buscar salidas alternativas y resoluciones de conflictos en la mesa para que se haga una negociación y terminemos por fin de estar observando este baño de sangre que todas las mañanas nos levantamos, como ayer, con noticias que son cada vez peores y es realmente indignante. Jorge, Nicolás, nos tenemos que ir, pero creo que ha sido un programa lleno de información para poder ponernos desde otro lugar
con mucho cuidado en el lenguaje, con mucho cuidado también en lo que vemos y que tengamos esa capacidad de cuestionar más allá. ¿Con qué les gustaría irse en una frase, en una palabra, en 30 segundos, Nicolás? Bueno, 30 segundos. Yo creo que nosotros, cada uno como individuo, podemos hacer cosas, desde los consejos municipales, si estamos en una universidad como la UTN y la Universidad Nacional, ver por qué están vigentes convenios con Israel, qué estamos haciendo manteniendo lazos académicos con universidades israelíes en estos momentos. Y lo mismo a nivel de autoridades, cómo es posible que sigamos manteniendo relaciones de tú a tú, como si no pasara absolutamente nada y si todas esas imágenes llegaran de otro planeta. Realmente la indignación que causa cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia humana, que la tenemos todo, no nos permite explicar ese silencio y esa enorme timidez con la cual las autoridades se refieren al conflicto que ocurre en Gaza. Entonces, pues es un llamado a qué, pues a que accionemos todos los mecanismos como individuos, como sociedad civil y también a nivel institucional, y agradecer otra vez este programa por permitirnos esa pequeña ventanita de discrepancia con relación al relato oficial y el cerco de desinformación campante en Costa Rica. Muchas gracias, Gloriana. Jorge. Sí, yo diría que tenemos que ver de qué manera se hace un acuerdo de paz aquí. Creo que lo mejor sería que Israel parara el conflicto, ¿verdad? Se retirara de Gaza, se retirara de Cisjordania y se pudiese hacer una negociación. Como costarricenses, ¿qué podemos hacer desde acá? Bueno, informarnos, estudiar, buscar medios alternativos de discusión. Hay muchas presentaciones de conferencias y conversatorios en Facebook, en YouTube de la Universidad de Costa Rica, que ha subido muchos materiales. Hay libros de especialistas de mucha categoría que tenemos en Costa Rica, como el doctor Roberto Marín, como el doctor Sergio Moya, que han explicado estos conflictos. Entonces, bueno, informarse, estudiar, concientizarnos al respecto y entender que lo que necesitamos es paz y una negociación con justicia social, ¿verdad? También una negociación que no solo sea retirar los ejércitos y que cese el fuego y que cesen los bombardeos, sino, bueno, ¿qué vamos a hacer con Gaza? Es decir, la humanidad y el planeta, la comunidad internacional, tendrá que ahora, en el momento que esto se detenga, que esperemos sea pronto, ayudar muchísimo a la reconstrucción de Gaza y a la reconstrucción de la vida de las personas que han quedado allí sin nada en términos laborales, económicos. Les destruyeron las universidades, han matado periodistas, profesores universitarios, médicos, ¿verdad? Y reconstruir esas vidas para que pues tengan un mejor futuro, ¿verdad? Entonces creo que por allí es la clave para la acción y, por supuesto, como decía Nicolás, presionar muchísimo como ciudadanos. Tenemos el derecho a alzar la voz y presionar muchísimo desde las universidades y otras instancias a que Costa Rica alce la voz contra este genocidio. Muchas gracias a Nicolás, muchas gracias a Jorge, agradecemos nuevamente a Vania Solano del Observatorio de la Acción contra el Racismo por crear y creer estos espacios de conversación. Gracias a las personas que hacen posible también Saber Vivir, a Cristian Salas, a Sebastián Torres, a Giselle Mora, que nos acompañan en controles técnicos, en la transmisión live y en todos los detalles de diseño y salida en redes sociales. Quédese ahora con la programación de la radio 870 UCR. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana. Para saber vivir hay que vivir el momento. Respetar. Aprender a disfrutarnos a nosotras mismas. Conocer e involucrarnos con nuestro entorno.